Determine una función g tal que la integral de g de x sea igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Este ejercicio no es muy complicado. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar el teorema fundamental del cálculo. Aquí hay como un pequeño resumen, y es que la parte 1 del teorema fundamental del cálculo, de forma muy resumida, nos muestra cómo podemos sacar la derivada, pues cómo podemos derivar una integral. Recordemos que estas son operaciones opuestas. Entonces nosotros podemos derivar una integral y así estamos llegando a la función. Entonces miren que si nosotros derivamos esta integral de aquí, nos va a quedar g de x. Entonces, ¿cómo hacemos para derivarla? Entonces, primero tenemos esta igualación, ¿cierto? Nosotros tenemos que la integral de g de x, de la derivada de x, va a ser igual al logaritmo natural, va a ser igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x más c. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo y derivar esta integral. Nosotros podemos sacar la derivada de la derivada de x. Pero si queremos hacer esto, también tenemos que hacerlo al otro lado, pues, para que siga siendo una igualdad. Entonces, derivamos al otro lado. ¿Y cómo nos queda? Entonces, esta ya es la que tenemos acá. O sea, miren que ni siquiera hay límite de integración. Entonces, simplemente podemos expresar esta integral como f de x. Bueno, en este caso sería g de x, pero es lo mismo. Entonces, miren que ya tenemos que es g de x. G de x, simplemente usando el teorema fundamental del cálculo ya. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Entonces, miremos que esta integral, pues esta función, la derivada de esta función, hagámosla por acá. ¿Qué tienes? Tiene regla de la cadena, es composición de funciones. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x. Recordemos cómo lo hacíamos. Entonces, primero derivamos lo de afuera. ¿Qué es lo de afuera? Entonces, lo de afuera sería 1 sobre x. Pero ¿cuál sería nuestra x? Nuestra x es la x que tiene la función. Miren acá. Entonces, en realidad, en lugar de ser esta x, sería como una x verdecita, que es igual al logaritmo natural de x. Escribámoslo con color para que se vea. Logaritmo natural de x por, y ahora la derivada interna. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Entonces, por 1 sobre x. Bien, la derivada externa por la derivada interna. Entonces, ¿a qué va a ser igual g de x? ¿Y cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que g de x es igual a 1 sobre logaritmo natural de x por x. Entonces, esa es la propuesta que tenemos para g de x. ¿Cómo sabemos si lo hicimos bien? Muy sencillo. Si realizamos la integral, nos tiene que dar el resultado que tenemos acá. Entonces, si hacemos la integral, si hacemos la integral de dx sobre el logaritmo natural de x por x, ¿cómo hacemos esta integral? Esta integral es una sencilla, esta es simplemente sustitución. Necesitamos hacer una sustitución para quitar el logaritmo natural de x. Y como tenemos una sustitución, tenemos que poner el resto de la integral en términos de x. Entonces, nuestra sustitución es que usemos u por ejemplo, u es igual al logaritmo natural de x. Y entonces tenemos que cambiar todos los términos de la integral. Entonces, la derivada de u
va a ser igual a ¿qué? A la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x de la derivada de x. Esto, la derivada de u es igual a la derivada de x. Miren que estamos igualando u y logaritmo natural de x. Entonces ahora ya nos quedó también esta parte de acá. Miren que ya tenemos como los dos elementos que queremos reemplazar. Entonces simplemente queda eso. Simplemente esta integral nos va a dar la integral. Miren que la partecita verde la podemos cambiar por la derivada de u sobre u. Y esta es una integral de tabla que es logaritmo natural de u más c, donde u es igual a logaritmo natural de x. Entonces miren que efectivamente nos da lo que nos está pidiendo el ejercicio, que sería logaritmo natural de logaritmo natural de x más c. Entonces miren que efectivamente esta función de aquí sería la g de x que nos están pidiendo. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.